Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y hace fermentar toda la masa. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio trae palabra de vida, trae palabra de esperanza, trae palabra que nos confronta para que podamos crecer, para que podamos vivir, para que seamos felices, para que disfrutemos cada día de nuestra vida. El día de hoy quiero empezar tratando de explicar un poco una ley natural que existe. Esta ley es conocida en física como la ley de la inercia. Y lo sé muy bien, esta no es clase de física, ni de química, ni nada por el estilo, pero quiero que podamos entender primero esto de manera tan natural que cualquier profesor te lo pudiera decir. La ley de la inercia dice que todo objeto que está detenido va a tratar de permanecer detenido, y aquel que está en movimiento va a tratar de continuar estar en movimiento hasta que otra fuerza lo vaya deteniendo. Y aquel objeto que está detenido, que está parado, que está quieto, va a continuar así hasta que empiece con otra fuerza a moverse. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los automóviles. Un automóvil, si tú tienes parado tu automóvil, en el momento en que tú aplastas el acelerador, el automóvil no va a arrancar a 100 kilómetros por hora. No, primero tiene que empezar a moverse despacio a despacio. 1, 10, 20, 30, 35, 50 kilómetros por hora, hasta que vaya alcanzando velocidades altas. Lo mismo sucede con un cohete espacial o con lo que sea. Ahora, si un objeto va moviéndose de manera muy fuerte, no se va a detener así en seco. Tiene que ir disminuyendo poco a poco su velocidad. Esto quizás pudiera alguien decir: ¿y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Mucho, porque la espiritualidad también se mueve por una ley de la inercia. Un alma que está llena de fervor no se va a detener de la noche a la mañana. Y un alma que no tiene nada de fervor, será difícil que pueda arrancar un fervor, un deseo heroico de la noche a la mañana. Al menos que otra fuerza venga y lo empuje, hablando de la fuerza del Espíritu de Dios. Ahora, entendiendo más o menos esta fuerza, la ley de la inercia que en el mundo normal en el que nos movemos está y está palpable. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que escuchemos este Evangelio, que es el Evangelio del día de hoy. Decía también: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto. Creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Quizás el día de hoy nosotros podemos ver muy lejos el proyecto de Dios en nuestra vida. Como quizás cualquier atleta va a poder ver muy lejos la meta cuando inicia un maratón.
Pero si no empieza a caminar, si no empieza a dar pasos, nunca va a llegar a la meta. Aquellos que quieran alcanzar la cima de la montaña, quizás se paran y voltean para arriba y la ven muy lejana. Si no empiezas a caminar, a levantarte, a escalar, nunca la vas a alcanzar. Jesús está diciendo, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿Con un grano de mostaza? Alguien pudiera decir, pero yo quiero un árbol, ¿por qué tengo un grano? Siémbralo, no lo menosprecies. Y ese grano de mostaza se va a convertir en el árbol más grande de todas las hortalizas. ¿Con qué podré comparar el reino de mostaza, el reino de los cielos? Dice Jesús, con un puño de levadura, una cucharadita de levadura que se pone a la masa, esta va a terminar fermentando toda la masa. No menosprecies lo poco que puedas hacer. Hay que iniciar, hay que ponerlo en movimiento, hay que trabajar. Y verás cómo a poco esto va a iniciar, esto va a crecer, esto va a desencadenar mucho movimiento en tu interior. En el momento de la carrera, cuando el atleta se pone a correr, el momento más difícil es precisamente cuando se levanta y empieza a correr. Lo demás es simplemente llevar el ritmo. Quizás en tu vida espiritual tú sientes en este momento que necesitas iniciar. Pues inicia. No menosprecies el poner tus rodillas en el suelo y elevar los ojos al cielo. No menosprecies el simplemente iniciar con un Padre Nuestro, con un Ave María, con una visita al Santísimo, aunque sea 5 minutos. El hecho de detenerte va a poner en movimiento toda tu vida interior. No te detengas. El reino de los cielos inicia con algo muy pequeño, pero es precisamente lo más pequeño, aquello pequeño, aquel inicio, aquel movimiento que es el que va a marcar la dirección. Cuando las personas llegan a mi oficina y son tantas las historias, son tantos y tan diferentes los dramas que podemos vivir los seres humanos, que en algo tienen de común todos. Si la persona en realidad quiere salir de esa tristeza, salir de esa depresión, lo primero que tiene que hacer es querer salir. Lo primero que tiene que hacer es limpiar las lágrimas de sus ojos, respirar profundo, sacudirse, iniciar con ánimo. Esas pequeñas cosas son las que van a ir desencadenando todo el movimiento interior. Pero si tú te quedas, porque lo mismo nosotros podemos decir en el sentido contrario, ¿con qué podré comparar el reino de los infiernos? ¿Con qué podré comparar el reino de la tristeza, de la depresión? Con una gota de veneno que se pone en el alma. Con una pequeña sombra, con un desaliento que entra, una pequeña hendidura, una pequeña cuarteadita, será suficiente para que por ahí se vaya vertiendo toda la felicidad. La pregunta es, ¿hacia dónde se está moviendo tu alma? ¿Hacia dónde te estás tú guiando? ¿Hacia dónde estás tú impulsándote? ¿Hacia dónde estás iniciando la carrera? San Pablo lo va a decir, y me gusta mucho también cómo San Juan de la Cruz pone énfasis en esta realidad espiritual. Dos cosas que se oponen no pueden compartir el mismo lugar. Si tú en tu corazón quieres ser feliz, no puedes dejar ni una gota de tristeza en tu interior. Todo él tiene que enfocarse a la felicidad. Baste con que empieces a buscar la luz y las tinieblas van a ir quedando atrás. Baste con que empieces a acercarte al fuego de Dios para que cualquier cosa fría que haya quedado en tu corazón va a ir quedando en la parte de atrás, va a ir abrazándose en fuego. Aquí la clave está en que empieces, que inicies, y si te caes, vuélvete a levantar, que una caída no te va a detener. ¿O sí? ¿Con qué compararé el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestra vida? Yo pudiera decir con la ley de la fricción.
porque un objeto que está en movimiento va a tratar de estar en movimiento hasta que otra fuerza no lo detenga. Si tú quieres ser feliz, ¿quién te va a detener? Si tú estás buscando a Dios, ¿quién te va a detener? San Pablo lo dice, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. ¿No debería de ser más fuerte el deseo en nuestro interior de vivir en el amor, de vivir en la vida, de vivir en la libertad? ¿No es más fuerte en nosotros la medicina que Dios nos da que la contaminación que podemos estar expuestos en el mundo? La pregunta es, ¿a quién le estás abriendo tu corazón el día de hoy? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que vive en el reino, el Dios que nos defiende como suyos, el Dios que nos da su palabra, que es fuerza, que es vida, que es sabiduría. Este Dios que siempre aguarda por nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que dicen que los actores, los artistas, los actores, son personas que dicen mentiras como si fueran verdades. Y también dicen que hay sacerdotes que dicen la verdad como si fuera una mentira. Pero ese no fue el caso en aquel momento. Cuando en un palacio real había una persona que era actor, que él trataba de entretener a todo el mundo. Y en una ocasión, él recitando poemas de Shakespeare y de diferentes autores, es confrontado por uno de la audiencia. Y le dice, a ver si así como hablas también de Shakespeare, ¿puedes tú recitar el Salmo 22? Y aquel actor dice, sí lo haré, si después de mí aquel sacerdote lo recita y ustedes comparan quién es el mejor. Pues aquel hombre que se sabía de memoria el Salmo 22 empezó a recitarlo. Al final, todo el mundo le empezó a aplaudir porque lo confesó, lo recitó con aquel aplomo, con aquel dramatismo de quien ha sabido muy bien actuar y poder poner el énfasis en cada palabra de ese salmo. Después pasa el sacerdote al frente y él empieza a recitar el Salmo 22. Al final no hubo aplausos, sino que hubo muchos que en un profundo silencio dejaban correr las lágrimas entre sus mejillas. Y aquel actor tuvo que reconocer que hay una gran diferencia entre memorizar la letra, entre saber el salmo del Señor es mi pastor y conocer al pastor. El sacerdote conocía quién era el pastor. Aquel actor conocía solamente la letra. El sacerdote conocía al autor de ese poema. Nosotros pudiéramos decir muchas cosas, pero el inicio del conocimiento de una persona, el inicio del trato de amistad con Dios tiene que iniciar, aunque sea con una frase tan pequeña como un buenos días. He venido a platicar contigo. Que el día de hoy puedas abrirle tu corazón a Dios y puedas empezar un trato de amistad con Él. Que aunque sea muy pequeño, esto va a desencadenar en ti todo un movimiento interior. No lo detengas, que tiene que terminar en el cielo. Que tengas un excelente día.